¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Puedo compartir ya entonces? Sí, sin problema. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi trabajo, un poco descontextualizado de los anteriores, pero siempre sobre la línea de los imaginarios, es sobre subalternidades femeninas en la música popular, particularmente la cumbia, y se enmarca dentro de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy sobre imaginarios y representaciones de la mujer y lo femenino en la literatura occidental, hacia grandes rasgos, pero que en realidad vamos entrecruzando con otros discursos y prácticas culturales. En este sentido, quiero empezar por fijar brevemente y rápidamente un marco teórico de referencia para que se entienda por dónde va la idea. Bueno, principalmente sobre los conceptos de hegemonía y subalternidad, lo cual me permite definir el sujeto subalterno, definido el sujeto subalterno, definir la subjetividad femenina subalterna y luego las representaciones subalternas de lo femenino, digamos, desde esas subjetividades. Para empezar, puedo decir que retomo subalternidad, por supuesto, de Gramsci, también de Spivak, también del cruce con Thompson, entendido como experiencia. Es decir, lo que dice Gramsci es que la subalternidad es la experiencia de la subordinación. No es solo la dominación, como se quería en el estructuralismo marxista, sino es cómo el dominado vive esa experiencia de la subordinación. Y principalmente, que esa experiencia siempre se vive porque el sujeto nunca es del todo apropiable, nunca es del todo dominable, por eso Lacan hablaba de lo inapropiable del sujeto y hablamos del sujeto individual y del sujeto colectivo. Siempre se da en un marco de dialéctica y de tensión entre la subordinación y la autonomía, es decir, la integración, la incorporación de ese sujeto dominado a la cultura oficial hegemónica y también a su propia constitución, la propia constitución de la subjetividad. Lo que dice Gramsci fundamentalmente es que la experiencia misma de la subordinación siempre, en todos los casos, va a crear una suerte de conciencia colectiva. Conciencia en el sentido no de que sea consciente, pero sí de que hay un sentimiento, una idea de que constituimos un grupo, constituye el sujeto, digamos, subalterno, un grupo dominado, un colectivo con otras personas que tienen la misma experiencia, ¿sí? Y eso lo va a hacer, además, tener una disposición a actuar como grupo o clase, ¿sí? Esa disposición va a ser entre consciente y espontánea. Entonces, el sujeto subalterno, ¿sí? Para definirlo claramente, es cualquier persona subordinada en términos de clase, casta, edad, género y oficio, o de cualquier otro modo. En este caso estamos tomando la variable género, por supuesto, desde la noción de interseccionalidad, cruzada con todas las demás variables, aunque en este trabajo en particular no hago ese cruce. Lo cierto es lo que dice Gramsci es que todo proceso de subordinación, ¿sí? Es decir, el prefijo sub indica que está por debajo, también crea un proceso de alterización. Es decir, en la medida que hay un grupo dominante que excluye a otro grupo, ese otro grupo se va alterizando, va conformando una conciencia de ser otro, de ser por lo menos por la negativa un no dominante, ¿sí? Entonces siempre se construye un otro, por eso se habla de un sujeto subalter, ¿sí? Subalterno, es decir, un sujeto que está por debajo, pero que al mismo tiempo se constituye como otro, ¿sí? Y esa constitución como otro es lo que hablábamos de la conciencia colectiva, entendida de vuelta no como conciencia racional y como idea, sino como un sentimiento, ¿sí? De pertenencia a una clase o grupo subordinado. Bueno, al constituirse como otro, entonces, tiene cierto margen de respuesta, de libertad, de agencia social en el marco de la dominación. Nunca se sale del todo de la dominación, pero siempre tiene cierto margen. Acá hacía una descripción de lo que entiendo entonces por subjetividad femenina subalterna, que voy a pasar, digamos, pero fundamentalmente lo que quiero retomar es esta última definición que está acá, que es la idea de subjetividad femenina subalterna
nos debe llevar a pensar que entonces las mujeres se construyen a sí mismas, se transforman y se piensan, no solo a través del discurso patriarcal, que efectivamente lo hacen porque son género dominado dentro del sistema llamado patriarcado, pero sino que también se piensan, se construyen, se transforman a partir de sus propias historias, a partir de sus propias experiencias, ¿sí? Y esas experiencias pueden ser en distintos ámbitos, laborales, familiares, amorosas, cotidianas, etc. Por lo tanto, van a tener la posibilidad de generar representaciones no condicentes con la cultura dominante. Representaciones que vamos a llamar subalternas, es decir, vamos a agregar esta definición de esta categoría de subalternidad a los tipos de representaciones que nos da Moscovici, es decir, las dominantes o hegemónicas, las polémicas o contrahegemónicas, que son las que abiertamente se oponen a aquellas, las alternativas o emancipadas, que coexisten, si se quiere, un costadito, en subgrupos muy específicos, que no cuestionan el centro del poder hegemónico, pero que están permitidas y que pueden constituirse o bien en hegemónicas o bien en contrahegemónicas, pero además están las subalternas, ¿sí? Aquellas que se generan desde los sujetos, en este caso las subjetividades femeninas, dominadas, subordinadas, pero que contradicen en uno u otro punto las representaciones hegemónicas. Entonces, la pregunta de este trabajo en particular son las que tienen en pantalla. ¿Qué pasa cuando son las mujeres las que se enuncian a sí mismas a través de la música popular? En este caso en particular, la cumbia. ¿Cuáles son las representaciones y dispositivos que ponen en juego? ¿Cómo las mujeres reproducen o desafían las estructuras de representación masculina? Y particularmente para este trabajo, ¿cómo representan las opciones de liberación o emancipación femenina? Siempre en el entendimiento de que la liberación o emancipación femenina suele estar presente como tal, como categoría, más en las representaciones contrahegemónicas, aquellas que se le elaboran desde los feminismos militantes, autorreconocidos como feminismo, ¿sí? Pero sin embargo está presente como práctica, como idea, sino como categoría, también en la música popular y en la cumbia. Empiezo por un ejemplo de esto, es decir, con la misma moneda. Elijo este ejemplo no solo porque es uno de los primeros, sino porque el mismo título nos señala la condición de subalternidad. Es decir, pagar, devolver, vengarse con la misma moneda implica que el sujeto subalterno se apropia de las herramientas del patriarcado, en este caso del sistema que lo oprime, para devolverle, ¿sí?, a su opresor o al varón en este caso, aquello de lo que fue víctima. Fíjense aquel mecanismo, el dispositivo que se pone en cuestión y que van a seguir los otros ejemplos. Una mujer, yo, ¿sí?, que asume la palabra, que se dirige a un tú masculino, ¿sí?, primero expresando una condición de aceptación de la dominación, o por lo menos pasada, una aceptación pasada de la dominación. En otro ejemplo va a haber una negación pasada de la dominación. Fíjense que acá subrayé, aguanté por muchos años, ¿sí?, como aceptación. Y una instancia de reconocimiento, que yo después lo relaciono con la anagnórisis de la tragedia griega, digamos, pero en una reinterpretación conceptual. Pero una instancia de reconocimiento que a veces está enunciada, explicitada. ¿Por qué? En general porque lo agarré engañándome, y otras veces está implícito. En este caso es, un día me cansé, no se enuncia, pero hay un cambio, y es el momento donde cambia la fortuna del sujeto, y en este caso de la sujeta femenina, ¿sí? Y a partir de ahí se va a apropiar, primero va a contradecir el discurso patriarcal, pero además se lo va a apropiar. Va a contradecirlo primero porque va a reivindicar el goce femenino, el goce sexual femenino como derecho, ¿sí?, que va a ser la primera gran descripción que hace del encuentro con el otro. Pero además de esa reivindicación, lo fundamental es que le va a servir para contradecir o para utilizar contra su oponente masculino, el propio estereotipo del macho,
que está presente en la figura del patriarcado. Y entonces lo primero que va a decir es, no solo reivindico mi derecho a la legítimo al goce sexual femenino, sino que además esto nunca me lo habías hecho sentir vos. Y ahí ataca uno de los pilares de la masculinidad estereotipada, que es la construcción del macho, como tal, es la masculinidad hegemónica, que es la virilidad, ¿sí? Y después, hacia el final, va a atacar otro de los pilares de la masculinidad hegemónica, que es la sensibilidad, es decir, la idea de que el macho no llora, y ahora ella le dice, solo lastimadas como tonto llorás, ¿sí? Entonces ataca esos dos pilares, y fundamentalmente la vergüenza pública. Fíjense que yo puse acá un emoji, ¿sí?, que hace la figura de los cuernos, que en Argentina y en otras partes del mundo se utiliza justamente para señalar el engaño del que ha sido víctima alguien, llamándolo como cornudo, y que es muy importante en la performance de esta cumbia. Es decir, en la performance, cuando se baila esta cumbia, cobra mucha importancia este momento donde dice que se rían de ti con los dedos así. Es decir, que sea señalado el macho, asuma la vergüenza pública. Entonces, la venganza sexual cobra también una venganza, un sentido de venganza textual. Por eso la importancia del relato que dice ella. Bueno, este dispositivo va a ser apropiado una y otras veces. Después tomo también la canción Perdón, Perdón, ¿sí?, que es en realidad una canción romántica de 2014, ¿sí?, pero se transforma en su versión más festiva, si se quiere, y también cobra este sentido de emancipatorio femenino, sobre todo a partir de su versión cumbia hecho con Los Ángeles Azules, ¿sí? El dispositivo va a ser básicamente el mismo, un yo femenino que se dirige a un tú masculino al que le reprocha, ¿sí? Va a hablar no de la aceptación de la dominación, pero sí de la negación. Me daba señales, pero no las veía, ¿sí? Yo no las veía. Y principalmente ya no se va a apropiar del mito del macho, salvo al final, digamos, sino que va a contradecir el mito del amor romántico, ese amor que es para toda la vida, ese amor idealizado, ¿sí?, ese amor verdadero entre dos personas y además único, que no se puede romper. Justamente va a hablar de la idealización, de aferrarse a una idea del amor por toda la vida, a una falsa historia del amor. Es decir, va a atacar, uno de los pilares de la construcción estereotipada de los imaginarios del amor, que es el mito del amor romántico. El proceso es similar al caso anterior, ¿sí? Hay un reconocimiento, el reconocimiento en este caso es extratextual, es decir, ya aparece el proceso de desmitificación y de reconversión del pasado, y aparece una particularidad que es un doble enunciatario. Por un lado, el perdón se pide a aquel hombre, pero fundamentalmente se está pidiendo perdón a sí misma, digamos, como sujeto, al cobrar conciencia de los propios actos, ¿sí?, de los propios actos y del dolor autoinfligido. Y pongo auto entre signos de pregunta porque en realidad me lo inflige el otro, pero al mismo tiempo yo en mi propio engaño me lo infligí. Bueno, en ese camino de perdonarse viene el cambio de conducta. Y finalmente sí, usa algo que lo ha convertido fundamentalmente en un himno, digamos, de cierta emancipación femenina popular, o por lo menos no intelectual, que tiene que ver con la idea de perdedor o loser, ¿sí?, que también se incorpora en la performance del baile, con la señal propia. Digo, para que vayamos cobrando importancia de que estas cumbias además tienen mucha importancia en lo performático. Bueno, acá hay otras dos canciones de otro tipo de cumbia, digamos, estamos pasando por diversos tipos. Sería una de las cumbias, de una subespecie en realidad de la cumbia cheta, lo que se llamó aquí en la Argentina la cumbia cheta, aunque son grupos uruguayos, ¿sí?, que es Mano Arriba, Con la Noche No Es Para Dormir y Llámame Más Temprano Bebé, que en realidad se presenta un yo femenino también, pero un poco más reactivo en su respuesta, es decir,
justamente es una mujer en espera, que espera o que el varón la llame durante toda la noche, o que espera que el varón quiera salir con ella, y que al no lograrlo entonces sí produce una respuesta. Lo cierto es que en los dos casos hay una aceptación también, es decir, la espera de llamado y la clásica respuesta que indica que hubo respuestas anteriores, ¿sí? Y un momento de reconocimiento donde el sujeto dice, bueno, entonces, si vos no querés salir conmigo, yo salgo también, ¿sí? Que esa es la idea de la noche no es para dormir, que dice yo puedo jugar ese juego también, y la idea de negación, ¿sí? Que es, bueno, me vas a llamar a las 5 cuando tengas ganas de otra cosa y ya no vaya a querer yo. Es decir, una mujer que de repente fija los tiempos. Uno podría decir que en este caso hay mayor aceptación. Y sin embargo, fíjense que, perdón, se me pasó. Fíjense que en una nota periodística se habla de feminismo sin piedad, o no se logra dar cuenta de este feminismo porque efectivamente no es un feminismo si lo entendemos en un sentido consciente de propuesta contrahegemónica al patriarcado, sino más bien esto que la propia cantante dice abajo, y dice, creo que es un punto de vista femenino, creo que es medio feminista, es decir, no sabe cómo definir esto que estamos definiendo como representaciones subalternas. Es una conciencia de grupo, ¿sí? Generada a partir de la experiencia, pero que sin embargo no se transforma necesariamente en una acción ni política, ni siquiera una conciencia racional de principios, y menos todavía en una acción política expresa. Bueno, entonces para ir cerrando, tenemos, primero, ¿cuál es la representación de liberación femenina en este tipo de cumbias? Uno, las mujeres se autorrepresentan en relación con los hombres, ¿sí? En su vinculación con los hombres. El dispositivo enunciativo, utilizado siempre un yo femenino que se dirige a un tú masculino. El marco de esa conversación es una relación de tipo amorosa y o sexual, principalmente ambas cosas en este caso, ¿sí? Hay un proceso que va del despecho, el despecho entendido como el dolor, entendido como el desengaño, como el sentimiento de ofensa por algo, por el desprecio, por el engaño, etc., a un reconocimiento, es decir, del sentimiento pasamos, ya lo vamos a ver en la siguiente, a la racionalización de eso y por lo tanto a lo que llamábamos conciencia colectiva. El amor y la sexualidad pasan a ser instancias de resistencia o rebeldía, es decir, la mujer se propone rebelde o libre respecto a la sexualidad, y por lo tanto la venganza se realiza en los mismos términos del patriarcado, es decir, no se sale del sistema de opresión, sino que se lo utiliza en favor propio, ¿sí? Siempre dentro del imaginario de relaciones heterosexuales y monogámicas, justamente. Apropiándose, además, de la figura del macho, al que se le dice perdedor, que se denuncia que no tiene virilidad, etc., ¿sí? De tal modo que revierte la captación objetivista que hay en otras cumbias respecto a la mujer desde el punto de vista masculino y produce identificaciones y manipulaciones lúdicas y críticas desde el propio punto de vista de las mujeres, sin llegar a ser contrahegemónica. Este es el proceso que les decía, que es bien interesante y que yo voy a profundizar, que es la idea del despecho entendido como enojo, resentimiento, disgusto, que se siente debido a un engaño o una ofensa y que impulsa a la mujer a obrar vengativamente, pero que a nivel racional es el desencadenante de un reconocimiento que termina en la conciencia subalterna, el reconocimiento de que la situación individual, ¿sí?, de opresión primero existía, que la tengo que transformar y que eso de alguna manera me une en la experiencia con otras mujeres que comparten esa experiencia, ¿sí? Entonces fíjese la fuerza de ese sentimiento, generalmente además muy presente en la música popular latinoamericana, y ya no solo la cumbia, sino la música romántica, como desencadenante de un cuestionamiento de género. En fin, digamos, existe una línea femenina en la cumbia que pregona guiones empoderantes, que está dirigido a atacar algunos de los problemas de género sin planteárselo, sin proponérselo. De hecho, las tres cantantes
de los ejemplos mencionados, en una primera instancia negaban que fuera una preocupación de género o feminista, y sin embargo el mismo proceso de feedback, ya lo vamos a ver en la última, con su público, hace que vayan asumiendo esa posición. No rige en esta línea femenina de la cumbia el paradigma de la emancipación femenina, ¿sí?, en términos de representación contrahegemónica, sino más bien de resistencia subalterna dentro de los cánones e imaginarios de la propia dominación. Y esto es fundamental, y esto es lo que decía, para cerrar. Aunque podría creerse que se trata de un mero dispositivo comercial que aprovecha el auge de los feminismos y de la liberación femenina y de la sexualidad femenina, que no afecta a la estructura de la dominación masculina, entonces, el hecho de que la mujer se apropie, ¿sí?, de estos discursos produce subjetividades en las propias compositoras y también en las consumidoras, ¿sí?, que pueden generar, y de hecho está generando, por esto que les decía, reconfiguraciones de las identidades, representaciones y prácticas de la feminidad que desbordan aquellos objetivos comerciales iniciales. Y cierro con esto. En todos los casos, estas mujeres empezaron negando, si se quiere, la mirada feminista de sus cumbias, y sin embargo el hecho de que el público femenino se haya apropiado, sobre todo en el baile como expresión de performance, de estas cumbias, de estas letras, como reivindicación de género, ha hecho que ellas mismas en sus próximos discos vayan asumiendo esta postura, ¿sí? Y sobre todo en Karina, que sacó Mujeres el año pasado, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, y también en Hey Hash, está esta postura. Se van convirtiendo en referentes de un feminismo subalterno en el sentido de que no se reconoce a sí mismo como feminista y sin embargo socava desde la experiencia compartida ciertas representaciones del imaginario patriarcal. Bueno, muchas gracias.